clase número 12. La última clase habíamos visto flexión asimétrica en secciones doblemente simétricas, método de centroidales y principales. Hoy vamos a ver flexión esbiajada en secciones asimétricas, método de los ejes centroidales y principales. Para eso voy a compartir con ustedes este material. Método de ejes centroidales y principales, secciones asimétricas. Una sección decimos que es asimétrica cuando con respecto a sus ejes centroidales X y Y no queda lo mismo a un lado y al otro lado. Por ejemplo, este eje X. Si parto estos doblo, no se traslapan perfectamente. Lo de arriba es diferente a lo de abajo. Corto con este eje, traslapo los dos, veo que el lado izquierdo es diferente al lado derecho. La simetría significa la igualdad del área que queda arriba y abajo o de izquierda a derecha. Una figura puede ser simplemente simétrica o puede ser doblemente simétrica. Simplemente simétrica cuando con respecto a uno de los ejes hace que la parte de un lado es igual al del otro lado. Y en el otro lado puede no ser. Entonces son simplemente simétricas. Las dobles, cuando respecto a los dos ejes, lo que queda a un lado es exactamente igual que el otro lado. Entonces nosotros en este tema vamos a ver para figuras donde estos ejes no son de simetría. No corresponden a un lado y al otro lado igualdad. Entonces en estos casos, en figuras asimétricas, el producto de inercias es diferente de cero. En una figura simétrica, simplemente o doblemente simétrica, el producto de inercias es igual a cero. Entonces, para poder nosotros aplicar este método, lo que hacemos es normalmente generar la rotación de ejes. Cuando encontramos el producto de inercias respecto a los ejes X y Y centroidales, nos da diferente de cero, entonces debemos rotar los ejes para aplicarle este método de los ejes centroidales y principales. Entonces, si este es el caso, determinamos el centroide, colocamos los ejes, ahí está, colocamos los ejes referenciales, de tal manera que toda la sección quede en el primer cuadrante, determinamos el centroide, colocamos los ejes centroidales. Y seleccionamos un punto en el elemento para determinar el esfuerzo en este punto, a la distancia XP y YP de los ejes correspondientes. Entonces, una vez que he determinado que este producto de inercias aquí es diferente de cero, procedo a generar la rotación. Para la rotación de ejes, aquí, si producto de inercias y XY diferente de cero, rotar los XY. De la aplicación de máximos y mínimos, determinamos que el tangente de 2θ es igual a menos 2 veces el producto de inercia sobre la inercia mayor menos la inercia menor. De ahí despejo el θ y me va a dar que θ es igual al arco tangente de menos 2 veces el producto de inercia sobre Ix menos Y. Todo eso dividido entre 2. Este ángulo nos va a dar en grados. De acuerdo a los signos que estamos tomando para los ejes, los momentos y las curvaturas, que van a ser los mismos del anterior problema, del método de ejes centroidales principales para el caso de secciones doblemente simétricas que hemos resuelto. Aquí tengo la convención de signos, vamos a volver a repasar. En coordenadas, X a la derecha positivo en este sentido, Y hacia abajo positivo, momentos en X, doble punta en el sentido del eje positivo, es momento positivo, en Y,
doble punta del momento hacia el eje positivo Y, momentos en X y Y positivos. Curvaturas positivas, cuando en el plano Y, Z es el eje longitudinal, la curvatura tiene esta forma y el KY será positivo, la curvatura con el eje Y será positivo cuando tiene una concavidad hacia el eje positivo Y. En el otro plano, XZ, Z siempre el eje longitudinal, la curvatura respecto al eje X tiene concavidad hacia el sentido positivo del eje X, eso es curvatura positiva. Bajo esta convención, entonces este giro va a ser dependiendo si es positivo o negativo. Si este θ es positivo, giraremos en el sentido horario, y si es negativo, en el sentido antihorario. Pero para eso, este producto de inercias debemos encontrar con esta convención de signos. X a la derecha positivo, Y hacia abajo positivo. Entonces, de ahí podemos nosotros determinar, aquí estoy mostrando la determinación de un esfuerzo, la determinación de un punto cuando hago la rotación de ejes y encuentro estas ecuaciones. Simplemente aplicarle la rotación de ejes. Este punto está ubicado con respecto a estos ejes, a estas distancias, y cuando roto los ejes serán estas sus distancias. Entonces hago las relaciones correspondientes y ahí despejo las distancias, esta X'P y esta Y'P, que me permite determinar la posición de esta carga, de este punto, respecto a los ejes rotados. Luego, sobre esta base, sobre estos ejes rotados, determino un punto, ese punto P, para el que quiero encontrar el esfuerzo. Los momentos descompongo en direcciones de estos ejes, Mx', My', el punto P, ubicado a la distancia X'P y Y'P. Digo, el esfuerzo en este punto, con estos ejes, va a ser igual a lo que me genera el esfuerzo en este momento, que genera esta operación. Sentido positivo del momento, doble punta, el dedo gordo, y la acción de la mano del sentido de rosca derecha. Tracción arriba y comprime aquí. El punto está aquí abajo, comprime. Menos, este momento genera una compresión aquí. Menos el M'X por esta distancia Y'P sobre esta inercia X y X'. Más o menos lo que me genera este momento sobre el eje Y. Este momento, punta derecha, doble punta en el sentido del eje positivo Y, dedo gordo, hago el giro y va a hacer esta operación. Va a traccionar este lado y va a comprimir este lado. Por tanto, este punto va a ser traccionado. Entonces digo, más el My por la distancia de este eje a Xp y sobre la inercia con respecto a este eje Xp. Y tengo la ecuación que me permite determinar el esfuerzo por el método de ejes centroidales y principales para cualquier punto. ¿Qué debo hacer? Cuando los ejes centroidales no son principales, le aplico rotación de ejes y con respecto a estos ejes rotados encuentro los momentos, las inercias y la posición del punto en el que quiero determinar. Y le aplico la formulación esta. Para la determinación del centroide, del eje neutro, podría partir de esta ecuación suponiendo un punto sobre el eje neutro. Si aquí le pongo el eje neutro y elijo un punto, E, y este punto está a la distancia Y'E y X'E. Ese punto de esfuerzo es cero. Cualquier punto sobre el eje neutro es cero. Por tanto, este punto tiene esfuerzo cero. Entonces digo, el esfuerzo en la dirección Z' en el punto E va a ser igual, la fórmula es la misma,
menos mx' sobre ix'. Esta distancia ahora es de ese punto que está encima del eje, y', más esta my' sobre y por esta distancia que es la distancia de aquí al punto sobre el eje neutro, que es x', y eso es igual a 0. De aquí despejo y' sobre x', y eso podría ver aquí en esta figura, está posible eje neutro, el punto E que he seleccionado, la distancia x', y y'. Este esfuerzo es 0. Aquí hemos igualado, por eso igual a 0. Ya he despejado y' sobre x'. Este y' sobre esta x', es la tangente de este ángulo. Si le llamo beta' a este ángulo, digo tangente de beta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de beta' igual a y' sobre x'. Por su parte, aquí he determinado, de aquí de este despeje, que el y' sobre x' va a ser igual a mx' sobre ix multiplicado por y' sobre my'. Entonces, como he visto que es la tangente, aquí digo, despejando tangente de beta va a ser igual a esta cantidad. Tangente de beta de esta cantidad. ¿Bueno? Entonces ya despejo el beta y digo beta va a ser igual al arco tangente de la cantidad que quedaba al otro lado o en el segundo miembro. Este es el ángulo que nos determina la posición del eje neutro, que era esto. Bajo la convención de signos que hemos desarrollado, si beta es positivo, se rota hacia abajo. Si beta es negativo, se rota a partir del eje x' hacia arriba. ¿No? Eso es válido para todos los casos. Esto es flexión asimétrica en figuras doblemente simétricas. Hasta aquí alguna cosa, algo que quieran preguntar, comentar, sugerir. Nada. Entonces vamos a proceder a hacer una aplicación numérica, un ejercicio de aplicación. Ahí está el ejercicio. Aplicación. Método de excentroidales y principales. En la sección transversal Z mostrada en la figura 692, de una viga sometida a la acción de un momento flexionante M igual a 25.000 kilogramos, formando su vector un ángulo de alfa igual 17 grados con el eje horizontal centroidal. Y cuando B es 5, H10, T1 igual a T2 igual a 1 centímetro, determinar los esfuerzos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están los puntos. La figura en cuestión, ahí está. Este es su base, su espesor, el otro espesor, la otra base, los espesores, el centroide, supuestamente, sus alturas, el momento con el ángulo respecto al eje horizontal centroidal. En este problema dice determinar los esfuerzos en estos 8 puntos por el método de los excentroidales y principales. Para eso, previamente, debo de identificar este centroide, colocar estos excentroidales y verificar en este excentroidal si estos son ejes de simetría para ver si son principales. Si no puedo determinar por una inspección visual si son de simetría o no, encuentro el producto de si el producto de inercias es igual a 0, son principales. Si es diferente de 0, entonces estos no son principales y hay que rotar. Entonces vamos a proceder a identificar eso en la solución.
Coloco ejes referenciales por conveniencia en este punto, de tal forma que toda la sección esté en el primer cuadrante. Al eje horizontal le llamo U y al eje vertical le llamo B. Si quieren, ustedes le ponen el nombre que quieran ponerle, la nominación que quieran. Una vez que he colocado este eje, discretizo esta área. Veo que esta área es una Z que está compuesta de varios elementos que podía asimilar a rectangulares. Puedo hacer esta operación, juntarlo estito como un área, la parte central vertical como otra área, en esa parte, y la parte inferior como otra área, así. Aquí está. Área 1, con la línea verde estoy considerando esa área. Entre las líneas verdes, área 2, y la área 3, lo que queda abajo. Entonces, ¿qué he hecho? Discretizar esta figura compuesta de 3 rectángulos en 3 áreas rectangulares. Entonces, a partir de esa discretización, encuentro sus áreas y sus distancias a partir de este eje a su centroide de cada uno, en U. Esta distancia al centroide de esta área, esta distancia al centroide de esta área y esta distancia al centroide de esta. Y digo, ahí están, área 1, área 2, área 3, las distancias en U1, U2, U3, B1, B2, B3, a los centroides de las áreas respecto de estos ejes referenciales, de aquí. En U, de aquí, al centroide de esta área. En U2, de aquí, aquí. U3, de aquí al centroide de esta área. B1, la distancia del eje horizontal U al centroide de esta área U. B2, del eje horizontal U al centroide del área 2. Aquí el U3 del eje horizontal U al centroide del área 3. Y así he determinado estas distancias, estas son sus áreas de cada uno de esas áreas. Luego procedo a determinar el centroide. Para el centroide pueden aplicar, si quieren, integrales o, como este está compuesto de figuras, esta es una figura compuesta de varias figuras simples, rectangulares, que sí es fácil determinar su centroide de cada uno. Por tanto, en esas condiciones es bueno aplicarle o ventajoso ejes paralelos. Entonces le aplico los ejes paralelos y digo, la inercia en U de este elemento, a esta distancia, al centroide, va a ser igual a la sumatoria de las áreas de cada uno de los elementos descompuestos por su distancia en U, su área de este elemento por su distancia de aquí en U, más el área de este segundo elemento por su distancia en U de aquí, U2, más el área 3 de este elemento por su distancia U3, sobre, dividido, la sumatoria de esta área más esta área y más esta área. Eso le aplico, le pongo números y dice que U sub G es igual a 5.5. Para la parte de la posición vertical, esto, le aplico con respecto a este eje y digo va a ser igual a esta área por esta distancia de aquí del eje horizontal al centroide, más esta área por esta distancia de aquí del eje horizontal al centroide, más esta área por esta distancia, dividido sobre la sumatoria de todas las áreas. Ahí está. Y eso dice que es 6. Aunque en esta figura no había necesidad de hacer eso, ¿no? Una inspección visual, si bien no es simétrica esta figura, pero es fácil ubicarse. Por su estructura va a estar a esto más la mitad. El eje vertical va a estar sobre la mitad del área vertical. Esto es 5 más esto que es 1, la mitad 5, 5. De aquí al eje 5, 5, en forma directa. En la parte horizontal, este eje X, va a estar la distancia BG, va a ser igual a esta altura, medios.
todo esto es h más 2 veces T1, dividido entre 2, h más 2 T1 sobre 2, y eso será esta distancia, que igual podríamos haber hecho. En algunos casos es factible. Si se puede, por simple inspección visual lo hace. Ya tenemos el centroide, coloco los ejes centroidales aquí, a la distancia UG y BG, el eje X y el eje Y. Procedo a determinar las inercias. Para la determinación de inercias en X y en Y el producto de inercias, como he visto que es una figura compuesta de 3 rectángulos, le aplico otra vez Steiner, ¿no? Digo, la inercia respecto a este eje va a ser igual a la inercia de cada una de estas áreas con respecto a su eje local X. Su eje local X de esto es este. Pasa por su centroide. Paralelo a este es su centroide. Si sobre eso este es su base y es su altura, digo B más T1 por B más T2 por T1 al cubo sobre 12. Inercia de un rectángulo. Más, esa es su inercia con respecto a este eje local. ¿Cómo debo encontrar con este? Más el área de esto por esto, y por la distancia de este eje perpendicular aquí al centro. Por esta distancia, Y1 al cuadrado. Aquí dice eso. Inercia con respecto a su eje local, X, más el área de ese elemento por la distancia perpendicular del eje X al centroide de ese elemento. Más de este elemento. La inercia de este elemento con respecto a ese eje local. Base por altura al cubo es rectangular. Sobre 12 más el área de esto por la distancia de este eje al centroide. En este caso, 0 al cuadrado. Más de este elemento con su inercia respecto a este eje y la distancia de aquí a aquí. Y la suma de todo eso me da esta inercia. En Y le aplico igual Steiner con respecto a este eje vertical. Será su inercia con respecto a este eje local, y es 0, ahora es este, el centroide, esto. Ahora su base es θ y su altura es esto. Esto digo, T1 por B más T2 al cubo sobre 12, esa es su inercia con respecto a este eje. Con respecto a este eje será más esta área por la distancia de este eje al centroide X1 al cuadrado. Más de este elemento, más de este elemento, y tengo la inercia en Y respecto a este eje de este conjunto, que dice que es 111,83 centímetros a la cuarta. El producto de inercias, IXY, es igual a la integral de XY por dA. Para figuras compuestas como esta, igual le puedo aplicar este método discretizado de los ejes paralelos. ¿Cómo planteo eso? Digo que va a ser al área multiplicado por las coordenadas del área en cuestión referida a los ejes centroidales del conjunto. Os digo, sumatoria de las áreas por sus distancias en X y en Y de cada elemento. Como este producto de inercias puede ser menor a 0, puede ser igual a 0 o mayor a 0, entonces estas coordenadas entran con signo. Con la convención que hemos hecho, X a la derecha del eje vertical, positivo, Y hacia abajo del eje horizontal, positivo. Sentidos contrarios, negativo. Entonces, para este caso, vamos a hacer para el primer elemento. Digo, su área va a ser esto por esto. Su distancia en X es X1, negativo, por esta distancia, negativo. Luego, esta, por Y, también negativo, menos. Área de este elemento por menos X1 y por menos Y1. Más de este elemento, área 2, por la distancia de su centroide del conjunto de sus ejes centroidales al centroide de este elemento. El centroide de esta área 2 coincide con el centroide de toda la figura. Por tanto, en X es 0, en Y es 0. Área 2 por X0 por Y0
me va a dar 0. Más el área 3 por la distancia aquí en X, esto que va a ser positivo, X3, esto por Y3 que es positivo. Entonces de ahí me salen los signos y hecha las operaciones, dice que ese producto de inercias es 165,0 centímetros a la cuarta. ¿Qué me dice esto? Como el producto de inercias es diferente de 0, quiere decir que los ejes colocados en el centroide, este par de ejes perpendiculares, no son principales. El método con el que quiero resolver los esfuerzos se conoce como el método de los ejes centroidales y principales. Sí están en el centroide los ejes, pero no son principales. Para que sean centroidales principales, entonces, ¿qué debo hacer? Generar la rotación de ejes. Roto estos ejes. Para eso calculo el ángulo tita. Tita, aquí, tita es igual al arco tangente de menos, entre paréntesis, del producto de inercias, 2 veces el producto de inercias sobre Ix menos Y. El producto de inercia aquí entra con su signo. En este caso es positivo, no va a afectarle. Pero si fuera negativo, entra con su signo. Y se respeta estos signos de la formulación. Entonces, reemplazando aquí el valor arcotangente de 2 por 165 sobre 400 menos 400 y tantos, menos 44 y que sale, hago operaciones, me sale un ángulo, divido entre 2 y dice que ese ángulo tita es 22,26,3 en grados, negativo. Como es negativo tita, debo rotar a partir del eje centroidal horizontal en sentido antihorario. Agarro este ángulo, mido a partir de aquí. Check. Y ese es el eje X, rotado. Prima. X prima, el rotado. El perpendicular a este eje a partir del centroide es el otro eje rotado, Y prima. O si quieren, a partir de aquí roto el ángulo correspondiente. Pero una forma es directamente la perpendicular. Ya tengo los ejes principales. Estos son ejes principales aplicados en el centroide. Entonces, debo resolver el problema, todo lo que me piden con respecto a estos ejes. Entonces, empiezo determinando las inercias con respecto a estos ejes rotados. La teoría dice, hay dos fórmulas que plantean en la determinación de las inercias rotadas, una en base a las inercias y otra en base a las inercias y el ángulo tita rotado. El que mejor manejen ustedes, aquí yo les voy a plantear el caso de las inercias con respecto a los ejes centroidales sin rotar, y va a ser igual a la media de las inercias respecto a los ejes sin rotar, la inercia respecto a este eje, más la inercia respecto a este eje sobre 2. Es este término. Y el otro término es raíz cuadrada de la diferencia de las inercias del eje X y el eje Y sin rotar, dividido entre 2, elevado al cuadrado, más el producto de inercias de los ejes sin rotar al cuadrado. Ahora, este signo más, en realidad la fórmula viene con más menos. ¿Cuándo se suma? ¿Cuándo se resta? Se suma cuando el eje con el que estoy encontrando la inercia es eje mayor y se resta cuando el eje con el que estoy encontrando es eje menor. De aquí, del análisis de esto, concluyo que este X' es el eje mayor, por tanto le voy a sumar esta cantidad. A esto le voy a sumar esto. Al ser este el eje menor, digo entonces, esta cantidad aquí, le resto esta otra cantidad. Y tengo las inercias. Estas son las inercias con respecto a los ejes rotados. Las inercias con respecto a los ejes rotados y sin rotar suelen darme siempre el mismo valor. ¿Qué quiero decir? Que esta inercia con respecto a este eje más la inercia con respecto a este eje Y debe ser igual
a la inercia con respecto a este eje rotado X más la inercia con respecto al eje rotado Y. Esta suma debe ser igual a la suma de estas dos inercias. Condición de control. ¿No? Solo hemos identificado el eje mayor y el eje menor. El eje mayor es el que tiene mayor momento de inercia y el eje menor, centroidal principal, el que tiene menor momento de inercia. Por definición, el producto de inercias respecto a estos ejes rotados debe darme cero. Inercia respecto a x', y', sumatoria de x por y' me debe dar cero. Ustedes se encuentren, respecto a estos ejes rotados se encuentran sus ares de cada uno y sus centroides en las distancias x'1 y y' con signos y les va a dar cero. Debe dar cero. Si no da cero, hay algún error. Ya tenemos las inercias respecto de los ejes rotados. Procedemos, vamos a necesitar las inercias. La formulación, aquí vemos. Aquí. La fórmula para determinar es igual sigma prima en cualquier punto. Eso es a menos mx prima y prima p del punto sobre ix prima my prima x prima p y la inercia respecto al eje rotado. Ya tengo estas cantidades. ¿Qué debo encontrar? Los momentos rotados sobre los ejes rotados. M, x', my'. Las coordenadas de los puntos donde debo encontrar y' y x'. Entonces procedo a determinar esos valores. Las inercias, los momentos. Roto los ejes. Este momento respecto a este eje X era alfa, su ángulo. Con lo que he rotado este eje, que es rotado al rotar se viene hasta esta línea. Entonces, como debo encontrar respecto a este eje y respecto a este eje los momentos estos descompuestos, entonces veo qué pasa con este ángulo. Al girar, al generar esta rotación de este eje, que tenía alfa, se amplía el ángulo. Entonces, el nuevo ángulo entre el eje horizontal rotado y el momento es este ángulo, alfa, más lo que ha rotado, tita. El nuevo ángulo, entonces, entre el momento y el eje horizontal rotado es tita más alfa. Entonces, de aquí digo que este momento m'x va a ser igual a este momento por el coseno de este ángulo. M'x igual a m por coseno de este ángulo. El signo. Hemos dicho que los momentos positivos eran este lado, en el sentido del eje positivo, el momento en x. Este tiene el sentido contrario, roto, este es el sentido positivo. Y este es sentido contrario, por tanto negativo, menos. Le pongo números, hago operaciones, y dice que el momento respecto al eje x rotado es igual a menos 19.356,23 kilogramos. El momento en y prima es este. Entonces, es exactamente esto. Os digo, seno de este ángulo va a ser a esto sobre esto. Esto es el momento m''y. De ahí despejo el m''y y va a ser a m por el seno de este ángulo. M por seno del ángulo. El sentido positivo era este, doble punta. Rotado este es el positivo, doble punta aquí. Pero aquí la resultante de esto, la descompuesta de esta y, es de sentido contrario, por tanto negativo, menos. Hago operaciones, digo, este m'y es a menos 15.822,02 kilogramos. Ya tengo los momentos.
¿Cuál es el siguiente paso? Necesito las coordenadas de los puntos. Para generar las coordenadas de los puntos, en la parte superior he generado unas ecuaciones. ¿Se acuerdan? Cuando he rotado los ejes y he determinado respecto a los ejes rotados las distancias al punto. Le voy a aplicar eso. ¿Para eso qué requiero? Esas ecuaciones están en función de la posición de cada punto respecto a los ejes sin rotar. Entonces lo que hago es, para cada punto, determinar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo que son 8 los puntos, determino sus distancias en X y en Y. Entonces prolongo esto, este será X1. Todo esto era, hasta aquí es 5 y este es 1, 6. Pero el centroide está en 5, 5, entonces de aquí de 5, 5 aquí, menos 5, 5. Para el 2 está aquí. Esto es 0, 5. Está a la derecha, positivo, más 0, 5. Para el 3 es este. 1, 2, 3. Esa será esta distancia de aquí a aquí, más 0, 5. El X4, este es el punto 4, es esta distancia de aquí a aquí. Y eso es más, porque está hacia la derecha del eje, en el sentido positivo de X, más 0,5 más 5, 5.5. Y estoy 1, 2, 3, 4. El 5 es igual que el 4, entonces también va a ser más 5.5. Aquí el 6 es esta distancita, menos 0,5. El 7, menos 0,5. El 8, este punto, desde aquí hasta aquí, menos 5.5. Y tengo estas distancias respecto a los ejes sin rotar. En Y, para este punto 1, prolongo esto, es esta distancia, del eje X al punto. Negativo, porque los positivos son en este sentido. Menos la mitad de esta altura. Esa altura no recuerdo cuánto es, hay que ver el enunciado. T1 es 1, esto es H es 10 y es 1, o sea, esta altura total es 12. Entonces voy aquí, altura total. Digo, esto desde aquí hasta aquí es 12. Esto en la mitad, esto es 6. 6. Entonces para el 1 es desde aquí hasta aquí. Y1, menos 6. Y2 es este punto de aquí, menos 6. Y3 es estito, más estito es de aquí hasta aquí es 6. Estito es 1, entonces 6 menos 1, 5, más 5. Y4, más 5. Y5, más 6. Y7, no, aquí está, creo yo, el Y6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Y6, esta distancita, más 6. Y7, este puntito, de aquí, menos 5. Y8, de aquí, menos 5. Y así tengo la posición de todos los puntos con respecto a los ejes X. Ahí está. La figura, el eje X, el eje Y. Y su distancia. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, que están acotados. Lo mismo las Y's. Los sentidos contrarios a los ejes positivos X y Y, negativos. Y los que están en el sentido del eje X y del eje Y positivos, positivos. De ahí vienen los signos. Una vez que tengo estos, le aplico la determinación de los ejes de las distancias X'1, Y'1 hasta el X'8 hasta el Y'8. Con respecto a los ejes rotados, las ecuaciones son estas. Las que hemos determinado en líneas arriba. El X' de cualquier punto ha de ser igual al X de ese punto por el coseno del ángulo θ más YP por seno de θ. Si quiero encontrar para el punto 1, digo sigma prima, X'1 ha de ser igual al X1 de su distancia X sin rotar con su signo.
por el coseno del ángulo rotado, tita, este ángulo con su signo, más el y del punto 1 con su signo, por el seno del ángulo tita con su signo. Eso reemplazo sus valores. Para el punto 1, aquí está, x es menos 5, 5. Aquí en esta ecuación digo menos 5, 5. Por el coseno de menos 22, no sé cuánto es, más el y1, vamos, vemos el y1 es menos 6 con su signo. Digo aquí, menos 6 más menos 6 por el seno de menos 22. Hago operaciones y eso me da con signo. Y entonces el x'1 es igual a menos 2,82. Similar aplicación hago para el y. El y'1 va a ser al y1 con su signo por el coseno del ángulo tita, este tita con su signo, menos el x del punto 1 por el seno del ángulo tita. Reemplazo, hago operaciones y eso me da con signo. El y'1 menos 7,64. Puedo ver aquí los ejes rotados. Y este es el x', evidentemente está en el lado negativo. El y', a partir de aquí al punto, también negativo, ¿no? Entonces, de esa forma, claro, es moroso determinar estos para ayudarnos estos problemas. Entonces, quién sabe, es bueno plantear unas hojitas electrónicas de cálculo o unas planillitas Excel que nos permitan resolver rápidamente estas ecuaciones, ¿no? Se generan unas planillitas y te ayudan violentamente en la determinación de los valores. Una vez que tengo los valores de esto, procedo a determinar los esfuerzos. Estos esfuerzos se puedo determinar para 8 puntos es moroso, ¿no? O más puntos, inclusive más moroso. Entonces, esta fórmula meto en la planilla Excel con signos y cada uno viene con su signo y le aplico y me va a salir. Entonces, aquí, el esfuerzo en Z', en 1, en el punto 1, aquí, en este punto, ha de ser igual aplicando la formulación matemática menos de la fórmula. Esto en todos los casos va a ser menos. Este momento con su signo, menos el momento para nosotros será negativo, menos 19.356,23. Entonces aquí en la fórmula le pongo menos 19.970, el número que sale, sobre la inercia rotada en x', y por esta distancia del punto 1. El punto 1 es estito, en y, por menos 7,64, con su signo, más de la fórmula. El momento en y con su signo, por x1, que es menos 2,82, por menos 2,82, sobre la inercia en y rotado. Estos valores reemplazados, hago operaciones y dice que ese esfuerzo me va a dar esta cantidad, 71.929,79. Me da positivo de esta combinación de signos, me da el sentido. ¿Qué me está diciendo? Que en el esfuerzo en el punto 1 en la dirección Z es de tracción y es de 71.929,79 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, me está diciendo que el esfuerzo en ese punto es de tracción. Y eso hago para el punto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los valores determinados hasta el punto 8. Finalmente, una vez que he encontrado los esfuerzos para todos los puntos donde deseaba encontrar, pedía el problema que determina ese esfuerzo en los 8 puntos. Procedo a determinar la posición del eje neutro. La posición del eje neutro, beta, respecto al eje horizontal x rotado, va a ser igual al arco tangente del momento respecto al eje y rotado
por la inercia del eje X rotado sobre el producto de la inercia en Y rotado por el momento Y rotado. Aquí los momentos entran con sus signos. Las inercias en X y Y siempre son positivas, pero los momentos podían ser positivos y negativos. Entonces aquí entran con su signo. A partir de estas operaciones, haciendo las operaciones correspondientes y determinando su arco tangente de esta cantidad, me da en grados que el beta prima es de 83,995 grados. Entonces, para representar esto, voy a la sección, ahí está, los ejes rotados, el centroide. Entonces, sobre este eje, positivos y negativos en el sentido antihorario. Este valor de beta prima es positivo, por tanto será a partir de eje X en este sentido. Abro los 88 y tantos, uno este punto y tengo la posición del eje neutro. Esta posición del eje neutro me está diciendo que todos los puntos que están contenidos sobre este eje son de esfuerzo cero. Los que quedan a este lado tienen un tipo de esfuerzo y los que quedan a este otro lado, otro tipo de esfuerzo. Esta es una línea, un eje, un plano de transición de un tipo de esfuerzo a otro, alcanzando su valor cero. Puedo identificar un punto sobre este lado, el 4, y me fijo qué tipo de esfuerzo está en el punto 4. Ahí, menos, compresión. Dice que en el punto 4 hay una compresión de 88.944,71. Voy a la figura, este dice que es compresión. Entonces, todos los que quedan a este lado del eje neutro serán compresión. 5 estarán en compresión, 2 estarán en compresión y 7 estarán en compresión. Los otros que están a este otro lado, este va a ser en tracción, tracción, tracción y tracción. El eje de neutro me delimita el cambio de esfuerzo en la sección. Es la transición de un tipo de esfuerzo a otro. Ese es este tema. Entonces ustedes, por favor, completen estos valores de esfuerzos para los 8 puntos. No les voy a mostrar los valores para que puedan sacar. Ya tienen ustedes la base. Entonces determinen los esfuerzos para este punto, para este, para este, para este, para este, para este, para este y para este. Y comparamos y evidentemente salen esos valores. Cito, unos 10 minutos. En cuanto tengan, me dicen. Y comparamos.